Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Disculpen la demora, pero estábamos retransmitiendo a Facebook para que también lo puedan ver por ahí. Espero que esté funcionando bien el audio. Ya, perfecto. Entonces vamos a dar inicio a la presentación sobre el taller de finanzas básicas, empezando por mencionar que aquí se pretende lograr la definición de conceptos claves para lograr interpretar datos numéricos que se encuentran en informes financieros de las empresas, en este caso el balance general y el estado de resultados. Aquí tenemos los temarios que vamos a ver los conceptos básicos, los estados financieros, cómo se componen estos y herramientas para la toma de decisiones. Empezando por, ¿qué son las finanzas? Se define como la ciencia o arte de administrar el dinero. ¿Qué es lo que hago con él? También lo podríamos definir como una rama de la economía que estudia lo relativo a la obtención del dinero y su flujo. Con su flujo me refiero a su comportamiento durante periodos determinados. Además, lo podemos identificar como el equilibrio entre liquidez, riesgo y rentabilidad, en donde la liquidez va a ser la capacidad que tiene toda empresa para generar efectivo y poder cumplir con sus obligaciones a corto plazo. Por otra parte, el riesgo es la incertidumbre de perder. Y la rentabilidad es la capacidad que tienen las empresas para generar utilidades en comparación a lo que se invirtió. Las finanzas se relacionan directamente con la contabilidad, ya que ambas ven lo que ocurre en los estados financieros que antes mencionaba. En este caso, la contabilidad gestiona y crea estos estados y las finanzas toman estos datos, los interpretan y los analizan para lograr tomar decisiones que nos conllevarán al alcance de los objetivos que nos planteamos en un comienzo. Para entrar en contexto, voy a dar un ejemplo. Consideramos a la contabilidad como el mecánico que se encarga de reparar y mantener en buen estado el auto. Y las finanzas en este caso cumplirían el rol de preocuparse del qué hacer con ese auto funcionando en cuanto a frenar, acelerar, pasar la marcha. Ambas buscan la respuesta al cómo se encuentra la empresa en un momento determinado y esas preguntas las responde la contabilidad con los estados financieros, entendiéndose por estado financiero como el informe en donde se da a conocer el estado económico y financiero en que se encuentra en una empresa en un momento dado, por ejemplo, el balance general al año 2016. Pasando a los informes, tenemos el balance general, que es el estado financiero que nos va a mostrar la situación patrimonial de la empresa. Este tiene dos componentes principales que son los activos y los pasivos. Los activos los conocemos como los recursos de propiedad de la empresa que son capaces de generar beneficios futuros. Estos se dividen en activo corriente y en activo no corriente. Entendiendo por activo corriente, que son las de corto plazo, o sea que son las cuentas de mayor liquidez y que se convierten en dinero en menos de un año, las cuales son, por ejemplo, el efectivo, la caja, los clientes, cuentas por cobrar, las mercaderías, etc. Entonces, estas se ordenan a grado de liquidez por capacidad de convertirse en efectivo. En cuanto al activo no corriente, el plazo de los activos no corrientes es superior a un año, las cuales pueden ser fijos o intangibles. En cuanto a los activos fijos, tenemos los muebles, las maquinarias, los equipos que tiene la empresa, y los intangibles son la marca, las patentes y proyectos. Por otra parte, dentro de los pasivos, estas son las obligaciones o deudas que tiene la empresa con terceros y también se dividen por
pasivo corriente y no corriente. El pasivo corriente son las deudas a corto plazo, o sea que cuenten con una fecha de pago dentro de los 12 meses. Entre sus cuentas tenemos, por ejemplo, las cuentas por pagar, proveedores, entre otras. En cuanto al pasivo no corriente, son deudas mayores a un año, es decir, a largo plazo. Aquí tenemos, por ejemplo, los acreedores por arrendamiento financiero, préstamos de largo plazo, entre otros. Y finalmente el patrimonio, que es todo lo que tiene la empresa, como el capital, las reservas y utilidades o pérdidas acumuladas de los otros ejercicios o años anteriores. En otras palabras, el patrimonio es todo lo que aportan los dueños. También se conoce la ecuación contable, que se expresa como la equivalencia entre activos igual a patrimonio más pasivo. Esta cantidad de activos y pasivos deben ser iguales, ya que aquí se refleja todo lo que entra a la empresa y todo lo que sale. En pocas palabras, definimos al activo dónde va el dinero y el pasivo de dónde viene, cómo financiamos nuestras operaciones. Por otra parte, tenemos el estado de resultados o estado de pérdida de ganancias. Este estado muestra el resultado de las operaciones realizadas por la empresa, o sea que mediante este cálculo nosotros vamos a obtener lo que sería la utilidad o pérdida del ejercicio, o sea, de un año en específico, y estos dependen de los resultados obtenidos por la organización. Este estado de resultados se compone por las ventas, el descuento sobre las ventas, que son, aquí se pueden considerar los descuentos por promociones específicas realizados por algunos productos, menos los costos de ventas asociados, que son por mano de obra, las materias primas, y aquí obtenemos la utilidad bruta. Luego vienen los gastos administrativos y gastos de venta o distribución, que serían como los gastos indirectos de la operación, y obtenemos la utilidad antes de impuestos para posteriormente aplicar nuestro impuesto a la renta y obtenemos finalmente la utilidad neta. Por otra parte, también es relevante conocer la diferencia entre costo y gasto. El costo está relacionado directamente con la producción de un producto o servicio, como lo es la materia prima, la mano de obra, los insumos. Entonces, estos producen beneficios directos. En cuanto al gasto, este tiene que ver con los gastos indirectos. Se podría decir que son los que mencionaba con anterioridad, los de distribución o venta de producto, y no se relacionan directamente con el producto o servicio que estemos ofreciendo, ya que este no participa en la elaboración y produce beneficios indirectos. Este tipo de informes, entonces, en definitiva, nos va a permitir conocer el cómo se está comportando la empresa y mejor aún, si nosotros podemos realizar un análisis horizontal. Con análisis horizontal me refiero a comparar entre varios años, analizar tendencias, ver la evolución de las cuentas. Así uno logra identificar quizás activos ociosos, que son activos que están en la empresa y no están generando ningún tipo de beneficio. Pasando de plano a las herramientas financieras que mencioné al comienzo. Entonces, luego de la explicación de los mecanismos que necesitamos para aplicar estas herramientas, que son el balance y el estado de resultados, ahora sabremos qué podemos leer o interpretar de dichos resultados por medio de la aplicación de estas herramientas que les voy a mencionar ahora, que son los ratios financieros, de los cuales hay muchos y dependerá mucho del tipo de empresa y de industria para saber cuáles son útiles para cada una. En mi caso voy a enseñarles las que yo considero relevantes para la toma de decisiones, y estos no son difíciles de aplicar en cuanto a su cálculo. Entonces,
entendiendo principalmente qué son los ratios financieros. Estos se definen como las razones o indicadores o índices que miden la relación que existe entre dos cifras económicas o financieras de una empresa obtenidas en los estados financieros, especialmente del balance y del estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias. Y nos sirve para medir qué tan bien se encuentra la empresa en distintos ámbitos o escenarios. Existen 4 tipos de indicadores de liquidez. Dentro de estos 4 tipos de indicadores hay muchas fórmulas diferentes que pueden ser útiles para la empresa. Entonces, definiendo el tipo de indicador de liquidez, estos se utilizan para medir el grado de solvencia que tiene una empresa, es decir, si va a ser capaz de pagar sus deudas al vencimiento. Tenemos los ratios de endeudamiento, los cuales nos informan acerca del nivel o grado de deuda de una empresa en relación a su patrimonio. Los ratios de gestión nos sirven para detectar la efectividad o eficiencia en la gestión de la empresa y el cómo funcionaron las políticas de gestión de la empresa relativas a ventas al contado, ventas al crédito, las ventas totales, los cobros y la gestión de los inventarios o incluso de los activos. Y finalmente tenemos los ratios de rentabilidad y este nos va a permitir medir el rendimiento de la empresa en relación a las utilidades obtenidas. Voy a mencionar los principales usos de los ratios financieros, que son, como dice aquí en la diapositiva, que nos permiten comparar el riesgo y retornos de diferentes empresas en decisiones de inversión. Entonces podemos determinar tendencias y nos van a permitir compararnos con empresas de la misma industria en un instante dado. Los horizontes de evaluación. Los bancos y proveedores se van a interesar por la liquidez, por la capacidad de pago con la que uno cuenta a corto plazo. En préstamos de largo plazo, en este caso se puede relacionar más con las empresas que ofrecen bonos, se van a interesar más por la capacidad de solvencia a largo plazo, o sea, se van a preocupar más por la capacidad de los activos fijos. Los inversionistas en acciones estarán interesados en el poder de generar utilidades. Las ventajas de los indicadores financieros va a ser comparar relaciones de riesgo y retorno. Además nos demuestra el perfil de la empresa, las características económicas y las estrategias competitivas. Además nos muestra las características operativas, financieras y de inversión. Empezando por razones dentro de los indicadores de liquidez, tenemos la razón corriente. Esta nos permite evaluar la relación entre los activos corrientes, es decir, los que se convierten más fácil en dinero dentro de un año, con los pasivos corrientes, que también son las deudas que deben pagarse en un plazo inferior a un año. Si esta división nos da mayor a 1, va a ser favorable, ya que se cuenta con activos corrientes suficientes para lograr responder el pago de los pasivos. Que este resultado de mayor a 1 significa que cubrimos el 100% de nuestras deudas a corto plazo. Igual a 1, en este caso se puede considerar una actitud indiferente, ya que cubro totalmente mis deudas, pero no me queda dinero disponible. Inferior a 1 es desfavorable, ya que los activos corrientes que tenemos no se alcanzan para responder a las obligaciones a corto plazo. Y la fórmula de este ratio entonces es tomar y lo dividimos por el pasivo corriente. Por otra parte, tenemos un ratio más específico que el anterior y nos mide la capacidad de responder a las deudas de corto plazo sin recurrir a nuestros inventarios, ya que estos son normalmente menos líquidos, es decir, que se dificulta más para su conversión en efectivo. Entonces, la fórmula es igual a la anterior, solo que a los activos corrientes nosotros le estamos descontando nuestros inventarios.
Cabe señalar que los inventarios son las mercancías almacenadas, como los productos terminados o insumos para fabricar. Aquí consideramos productos terminados en proceso y materias primas. Pasando a un ejemplo, tenemos un activo corriente de 10.594. Lo coloqué también aquí en el balance para que se entienda de dónde uno está sacando estos resultados. Los inventarios que estarían dentro de los activos corrientes, la parte superior del balance, y el pasivo corriente, que es el que se encuentra al lado derecho, que son 2.700. Al aplicar nuestra fórmula, nos da 2,39. Este nos indica que por cada peso que se debe a corto plazo, tenemos para pagar 2,39 veces sin tener que recurrir a la venta de los inventarios, siendo un aspecto favorable, ya que se logra pagar las deudas y sobra dinero. O sea que yo cubro mi 100% y me sobra 1,39 para hacer lo que yo necesite. Por otra parte, tenemos los indicadores de gestión. Aquí yo consideré relevante el indicador de rotación de inventarios. Aquí dividimos el costo de la mercadería vendida entre el inventario promedio. Este inventario promedio es una estimación propia de la empresa. Lo debemos conocer en veces y en días. Para conocerlo en días sería dar vuelta a la fórmula, dividir el inventario promedio en el costo de mercaderías por 360 días. En definitiva, este ratio nos va a representar el número de veces que se han renovado las mercancías y regularmente se analiza en un año. Pasando a un ejemplo, supongamos que el costo de las mercaderías vendidas es de 11.545.280 y el inventario promedio es 760.000. Sabiendo que nosotros sacamos el costo de las mercaderías de nuestro estado de resultados, el que había mencionado con anterioridad, que aquí se considera la mano de obra, las materias primas, lo que se ha costeado directamente la elaboración del producto. Entonces nosotros aplicamos estas fórmulas y tenemos que el inventario rota 15 veces al año. Entonces esta cantidad de veces nosotros reponemos el inventario. Y si lo queremos interpretar en días, tomamos esas 15 y dividimos 360 días, lo cual nos da 24. O sea que cada 24 días nosotros vendemos totalmente nuestro inventario. A lo cual nos logra demostrar el nivel de eficiencia en la compra y producción y venta de nuestro inventario. Si el inventario disminuye, consigo disminuyen los costos de almacenamiento, lo cual sería un aspecto favorable para la empresa de considerar. Espero que se esté entendiendo. Cualquier duda voy a dejar mi email para que me las envíen y yo voy a estarlas atendiendo durante estos días. Por otra parte, tenemos la rotación de carteras o deudores. Aquí consideramos las ventas netas dividido por las cuentas por cobrar. En definitiva, se podría decir que este ratio nos logra demostrar si tenemos, entre comillas, clientes buenos o malos, ya que si vendemos mucho y tenemos poco por cobrar, es algo favorable, porque tenemos mayor liquidez, más dinero que tenemos en nuestras manos. Pero si vendemos poco y tenemos mucho por cobrar, falta liquidez. Nos quedamos con poco dinero, por lo que se perjudicará para el pago de las obligaciones. Entonces, evalúa la relación que tiene la empresa con los clientes. Aquí tenemos un ejemplo. Supongamos que las ventas de una empresa son de 5 millones y sus cuentas por cobrar son de 960. Nosotros aplicamos esta división y obtenemos
que nuestra rotación de carteras es de 6 veces. O sea que la empresa cobra a sus clientes 6 veces al año. Para conocerlos en días, dividimos 360 en 6, o sea que cada 60 días nosotros cobramos a nuestros clientes. Para interpretar de mejor manera, siempre es mejor comparar con otros años y lograr identificar cómo se han ido comportando los clientes y cómo ha sido su capacidad de pago y compromiso con la empresa. Pero mientras menor sea el tiempo de demora de pago, mejor será para la empresa, ya que cuenta con mayor liquidez disponible para el pago de sus obligaciones. Finalmente, los indicadores de rentabilidad. Tenemos el ROE, que es el retorno sobre lo que yo he colocado en la empresa, sobre los fondos propios o patrimonio. Aquí yo considero la utilidad neta dividido en los fondos propios por 100, ya que se mide en porcentaje. Aquí tenemos un ejemplo. Imaginemos que la utilidad neta es de 280.000 y el patrimonio está constituido por 1.800.000. Aplicamos esta división y nos da que la rentabilidad sobre nuestro patrimonio es de un 15%. O sea que de las utilidades el 15% corresponde a lo aportado por los dueños. Este sería el rendimiento de la inversión que se realizó. Este ratio en definitiva nos va a indicar la capacidad que tiene la empresa para generar beneficios para sus accionistas. Y para lograr indicar si una empresa está en un nivel óptimo en cuanto a este resultado, el ROE debe ser superior a la rentabilidad mínima que exige el accionista. O sea, si el accionista exige un 20% de rentabilidad sobre el dinero que él colocó en la empresa, un 15% no sería óptimo. Aparte de la rentabilidad sobre el patrimonio, tenemos la rentabilidad sobre el activo total, que es el ROA. Aquí consideramos la utilidad antes de impuestos. Esta sería la utilidad bruta, antes de aplicar el impuesto a la renta, y lo dividimos por el activo total por 100. Entonces aquí vamos a determinar el rendimiento de nuestros activos totales. Analizando el ejemplo, tenemos una utilidad neta de 280.000 y un activo total de 5.180.000, a lo cual nos da una rentabilidad sobre los activos del 5%. Entonces, todo lo que se invirtió en los activos se ha logrado una utilidad del 5%. Generalmente se valora una empresa como rentable cuando el ROA supera este 5%. En definitiva, el ROA permite valorar la competitividad de los activos de una empresa para producir renta por ellos mismos. La diferencia entre estos dos ratios se le llama efecto apalancamiento, que puede ser positivo cuando el ROE es superior al ROA, es decir, que parte del activo se ha financiado con deuda y de esta forma ha crecido la rentabilidad financiera. Y nulo cuando ambos ratios coinciden. Se considera como un ratio, entre comillas, ideal, ya que no existe deuda en la empresa y todos los activos se financian con fondos propios. Y negativo cuando el ROE es inferior al ROA. Esto indica que el coste medio de la deuda es superior a la rentabilidad económica. Bueno, y se da por finalizada la charla de finanzas básicas. Cualquier duda para la aplicación de los ratios se va a estar apoyando. A modo de conclusión, como las empresas son una entidad dinámica, se mueven y evolucionan en función de cómo se gestionan,
Va a ser importante una buena administración del dinero. Y aquí es donde radica la importancia de las finanzas, ya que permite tener una panorámica bastante próxima a la realidad del negocio, así como ser una herramienta fundamental para la toma de decisiones y lograr aproximarnos a nuestros objetivos, logrando también, paralelamente, disponer información actualizada, creación de posibles escenarios y tener factores de medición de acuerdo a años anteriores. Espero que esta presentación haya sido de su utilidad. Cualquier duda va a ser respondida durante estos días. Espero que se encuentren súper bien. Hasta luego.